pregunta, maestros, que hace cualquier sustentante de cualquier proceso es, ¿qué voy a estudiar? Pero dígame exactamente qué voy a estudiar. Ya deme los temas. Bueno, no se trata exclusivamente de temas, maestros. Se trata de saber cuál es el referente o los referentes en los cuales se basan esos exámenes de la USICAM. ¿Ok? Cuando tú eres profesor o incluso fuiste alumno, por supuesto, y te aplican un examen, pues te aplican un examen de un tema, de varios temas, o de un libro, o de un párrafo, y te aplican examen de eso. Bueno, el libro, el párrafo, el documento es el referente. De ahí se sacaron las preguntas cuando hicieron el examen o cuando tú diseñas tu examen, ¿ok? En la USICAM sucede algo similar, pero no es tan sencillo, ¿ok? Este documento que aparece aquí, maestros, se llama Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión Escolar en Educación Básica. Perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, de asesoría técnica, pedagógica, directivo y de supervisión escolar. Me evalúe o no me evalúe, si ya estoy en el sistema educativo, este documento lo debo conocer, porque ahí dice qué es lo que se espera de un profesor. Ahí dice cómo yo debo ser frente a los alumnos. Ahí dice qué competencias debo tener e implementar en mi centro de trabajo. Ahí está la clave, maestros. Entonces, la USICAM de este documento extrae, de alguna manera, el perfil ideal del profesor de educación básica, no del profesor de preescolar, primaria, secundaria. Para la USICAM, el profesor de educación básica sabe qué pasa en preescolar, sabe qué pasa en primaria, sabe qué pasa en secundaria, sabe qué pasa en telesecundaria, ¿ok? Porque son perfiles comunes, son perfiles alineados. Es el perfil del profesor de educación básica. Por eso hay una licenciatura que se llama licenciatura en educación básica, que puede dar en cualquier nivel, bueno, en teoría, ¿ok? Bueno, este documento, maestros, si no lo tienen, yo más tarde o mañana más tardar, les voy a compartir un link donde van a estar los documentos que necesitamos tener para despejar algunas dudas. Háblese de convocatorias, háblese de acuerdos normativos, háblese del directorio de cursos, etcétera, etcétera. Y este documento que sí o sí te voy a pedir que lo leas, porque este es el referente, ¿ok? Bueno, de este documento, maestros y maestras, la USICAM organiza en 4 dimensiones y cada dimensión tiene criterios e indicadores del perfil docente ideal. Entonces, cada dimensión tiene un criterio y ese criterio tiene indicadores. Los indicadores, a su vez, se traducen en temas de estudio, ¿ok? Yo te voy a compartir los temas de estudio claves de cada dimensión, de cada criterio y de cada indicador, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se espera del perfil profesional, del perfil ideal del maestro de educación básica? Número 1, una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Es decir, yo no me puedo preparar, no me puedo parar frente a un grupo de estudiantes si no sé qué dice la ley respecto a la función mía, respecto al derecho que tienen los estudiantes de recibir educación. Si yo no conozco eso, maestros, pues definitivamente no tengo nada que hacer frente a un grupo, ¿ok? No se trata de pararse, pasar lista y poner una actividad y que la hagan, que en teoría eso ocurre en la gran mayoría de las aulas del país, pero como nosotros somos líderes del cambio, eso nosotros definitivamente lo vamos a cambiar por un paradigma ideal del profesor del siglo XXI. 2, la segunda dimensión, la USICAM espera que tú seas una maestra o un maestro que conoce a sus alumnas y alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Es decir, no se trata también de pararse, bueno, que ya sé los fundamentos legales, éticos y filosóficos de la educación mexicana. Listo, ya lo puedo hacer. Ya puedo pararme y dar clases. Sí,
pero te falta saber cómo es el alumno, cuál es su perfil, cómo aprende, cuáles son sus habilidades, cómo está de sus emociones, cómo está su situación familiar, cómo es su entorno, qué habilidades y talentos tiene, cuáles son sus intereses y necesidades formativas. En función de eso, organizo mi práctica docente y ahora sí, ya puedo dar clases, ¿ok? Ya llevamos dos dimensiones y dos situaciones o características que yo como profesor debo manifestar en el aula. Tres, una maestra, un maestro que construye ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o adolescentes, ¿ok? No se trata entonces, bueno, ya sé lo ético, lo legal, lo filosófico. Ya sé que hago diagnósticos integrales para recuperar información y conocer al 100% a mis alumnos. Ah, bueno, con esa información entonces construye ambientes favorables para el aprendizaje. No que pongas o tapices el aula con dibujos, carteles, manzanitas, no. Se trata de crear las condiciones favorables para ese grupo en particular que tú estás educando durante una jornada escolar o durante ciertos módulos cuando estás en secundaria, ¿ok? Ya vamos a ver, cuando veamos esa dimensión, ya te voy a explicar a qué me refiero con ambiente favorable para el aprendizaje. Y finalmente la dimensión 4, ¿ok? Uno pudiera decir, bueno, ser maestro es dar clases, termina la jornada y vámonos, no me molesten, como dicen en el Face. No, maestros, el perfil profesional dice que se requiere una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad, ¿ok? ¿Qué significa? Significa que cuando yo pertenezca a un centro de trabajo, cuando yo pertenezca a un colectivo de profesores, también debo colaborar con la institución para vincular a la escuela con la comunidad, para que lo que se enseñe en la escuela sirva para la comunidad, para que trabaje yo codo a codo con los padres de familia, para que yo pueda de alguna manera abonarle a la transformación y fortalecimiento del tejido social, que es lo que demanda la nueva escuela mexicana. ¿Ok? Si yo tengo estas cuatro dimensiones, las conozco, las comprendo y las aplico en mi centro de trabajo o en mi futuro centro de trabajo, estoy del otro lado. Podrán venir 1000 evaluaciones, pero esto no me va a hacer ni cosquillas, porque ya no se trata de memorizar, se trata de vivenciar, se trata de resolver casos reales de la cotidianeidad del aula, de la escuela y de la comunidad con normativa, es decir, apegado a normativa vigente, ¿ok? Entonces, básicamente, maestros, esto es lo que nos evalúan. Estas cuatro dimensiones con sus criterios e indicadores se transforman en situaciones, niveles taxonómico 1, 2 y 3, que más adelante te voy a explicar de qué se trata, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces, maestros, con nuestro primer tema, no sin antes recordarte que este primer tema corresponde a la dimensión número 1, ¿ok? Los temas que te voy a ir compartiendo el día de hoy, los tres, corresponden a la dimensión número 1. El maestro, la maestra, que asume su quehacer profesional, pero con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. ¿Ok? Muy bien. Empezamos entonces, maestros y maestras. Atención. Empezamos a tomar nota, por favor. Voy a hacer lo más claro posible y al final de la sesión, si tienen alguna duda, por supuesto la pueden compartir. Tema número 1, maestros. Decreto 1505-2019. Reforma 2019 a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la portada del documento. Estos documentos oficiales, yo te voy a compartir una carpeta organizada por dimensiones, donde vienen los documentos oficiales. ¿Ok? Yo lo que te comparto en estas sesiones es la síntesis o las ideas esenciales de cada documento. Si después tú decides leer todo el documento, adelante, magnífico, complementará esa parte que estamos aquí compartiendo. Muy bien, vamos a iniciar entonces, maestros.
Vamos a compartirte las ideas esenciales del artículo 3º constitucional. Atención, maestros. Primera idea esencial que viene del artículo 3º constitucional: toda persona tiene derecho a la educación, ¿ok? Este simple texto, básicamente lo que nos dice es: cualquier alumno que vaya, toque tu puerta y desee inscribirse a tu institución, normativamente hablando, yo lo debo recibir. Es decir, no importando su color, sus intereses, sus necesidades, su condición física, su condición académica, nada. Yo tengo que asegurar que el alumno se inscriba. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a la educación. Eso nos debe quedar claro, ¿ok? El Estado es responsable de impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Es decir, es compromiso del Estado, es responsabilidad del Estado, el equivalente es el gobierno, de impartir y garantizar estos niveles educativos. En la realidad se cumple, por supuesto. El sistema educativo tiene niveles de educación, como es educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en sus diversas modalidades, media superior y superior. Ahí están. El Estado está garantizando que hay oferta educativa, ¿ok? La educación será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, ¿ok? Esto siempre lo hemos escuchado. Ha habido algunas variaciones, como por ejemplo, que la educación será universal, es decir, para todos. Es inclusiva porque de alguna manera la escuela va a asegurarse de que todos asistan o de recibir a todos aquellos que necesiten o quieran inscribirse a las diversas instituciones. Es pública, es gratuita y es laica. O sea, estos elementos los conocemos perfectamente. La educación se basará en el respeto a la dignidad humana, respeto a la dignidad humana y enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. ¿Cómo se traduce esto, maestros? Bueno, en ningún momento como docentes podemos atentar contra la dignidad de los estudiantes, es decir, burlarlos, ponerles un apodo, criticarlos, juzgarlos, cuestionarlos en sus preferencias, en sus ideas, en sus pensamientos, en sus costumbres, en su cultura. Jamás. No podemos hacer eso, maestros, y el enfoque de derechos humanos les da la pauta a los estudiantes de que de alguna manera, en palabras coloquiales, llevan las de ganar. Ellos, en teoría y de acuerdo a ley, ante una situación donde según nosotros ellos están mal, pues la mala noticia es el que está mal eres tú por tener una visión adultocéntrica de aquello que tú crees que el alumno necesita, ¿ok? Es algo complejo, pero es real y es normativo. Igualdad sustantiva se refiere al principio de equidad que vamos a ver más adelante. Siguiente. La educación básica, la inicial, la preescolar, primaria y secundaria, será obligatoria, ¿ok? Es obligación. Aquí entra un artículo que vamos a ver más a ratito, donde pues como escuela yo me comprometo a dar el servicio, pero después no puedo ir a sacar de su casa a aquel alumno que no está inscrito. Ahí entra otro artículo donde responsabiliza a las familias de hacer valer el derecho que tiene el alumno a recibir una educación de calidad. Por eso siempre, maestros, en la ecuación hay dos variables importantes: docentes directivos, padres de familia. Son variables claves para hacer valer estos derechos. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Subrayamos este concepto, maestros: interés superior de la niñez. Es un concepto clave en esta primera dimensión. Más adelante, por supuesto, voy a dar todo un tema acerca del interés superior de la niñez. Bueno, el Estado va a priorizar ese estado de interés, este interés superior de la niñez en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. El Estado va a garantizar y va a hacer todo el esfuerzo para que el alumno pueda acceder a una escuela,
permanecer en ella y que participe y acredite en cualquier nivel educativo. El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente. Es decir, ustedes saben, maestros, bueno, los que están ya en servicio, que cada año hay una oferta académica gratuita para que los profesores se puedan preparar. Hay quienes conscientemente toman esas formaciones y hay quienes dicen, me quita tiempo, no me van a pagar por eso. Maestros, es ley. Nosotros debemos tomar esas formaciones. Ahora que está tan de moda esto de los cursos extracurriculares, bueno, eso forma parte de fortalecer la formación continua de los docentes, ¿ok? Entonces, ya cuando estén en el sistema educativo, maestros, ustedes se darán cuenta que esto existe y que es normativo y que nosotros debemos hacer uso de esos cursos extracurriculares. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Es decir, en teoría, todas las escuelas deben estar relucientes, deben tener material didáctico, infraestructura, etcétera, etcétera, acompañada de la gestión del directivo y, por supuesto, el apoyo de los padres de familia. ¿Ocurre en la realidad? En la gran mayoría de las escuelas sí, en otras tal vez no. Entonces, ahí hay algo que el Estado tal vez no está cumpliendo y toca a las instancias correspondientes hacer las gestiones para poder hacer realidad esto que es normativo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Características de la educación de acuerdo a este artículo 3º constitucional. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y de las humanidades, ¿ok? Esto, pues es totalmente normal en cualquier sistema educativo, ya que tenemos que abordar la parte de las ciencias y la parte de las humanidades. Cuando veamos la nueva escuela mexicana, nos daremos cuenta que hay un ingrediente más, un ingrediente extra, que apuntala esta característica de la educación de acuerdo al artículo 3º constitucional. La enseñanza entonces de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas de nuestro país, lenguas extranjeras, educación física, deporte, artes, música, promoción de estilos de vida saludable, educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, todos estos elementos se verán reflejados en el currículo vigente. ¿Cuál es el currículo vigente, maestros? El modelo 2017. ¿Cuál es el currículo aún más vigente, el que va a entrar, el que va de alguna manera a sustituir a este plan 2017? El modelo curricular 2022. ¿Con qué modelo curricular o con qué plan y programas me va a evaluar la UCICAN? Con el modelo 2017, maestros, ¿ok? Modelo 2017. Se nos instruyó que solo vamos a redactar reactivos basados en el modelo 2017, ¿ok? Bueno, la educación será nacional, atenderá los problemas y dará continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Esto es muy importante, maestro. Hay un concepto que se llama interculturalidad, que lo vamos a ver a profundidad en la segunda sesión, y esto es clave para este artículo 3º constitucional, para la Ley General de Educación y para la nueva Escuela Mexicana. Así que atentos. ¿Qué características más podemos identificar en este artículo 3º constitucional? Bueno, tenemos, permítame. Tenemos que la educación, y ojo aquí maestros, será equitativa con medidas implementadas por el Estado para combatir desigualdades socioeconómicas y regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. La educación será democrática y contribuirá al mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, fortaleciendo la convivencia humana, el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de las familias, la convicción del interés de la sociedad y los ideales de fraternidad e igualdad de derechos. Será intercultural, promoviendo la convivencia armónica entre personas y comunidades y respetando y reconociendo sus diferencias y derechos.
Será inclusiva teniendo en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos con ajustes razonables y medidas específicas para eliminar barreras para el aprendizaje y la participación. Maestros, esto lo vamos a profundizar. Aquí solamente debe subrayar. La educación será equitativa, principio de equidad. La educación será democrática, ¿ok? La educación democrática, fortaleciendo y empoderando a las personas. La educación será intercultural o será para la interculturalidad crítica también. Y será inclusiva. Quiere decir, maestros, que vamos a analizar qué es equidad, qué es inclusión y qué es interculturalidad, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? La excelencia en la educación se logra a través del mejoramiento integral constante que promueve el máximo aprendizaje de los educandos. La educación también será integral, pues educará para la vida, desarrollando capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas para el bienestar de las personas. También se desarrollará armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará valores como el amor a la patria, el respeto a los derechos y a la cultura de paz. La educación también promoverá la honestidad, la mejora continua y la solidaridad internacional. Aquí hay más elementos. Subrayemos. La educación será de excelencia. Para el artículo 3º constitucional, para la nueva escuela mexicana, cuando hablamos de educación de excelencia, hablamos de educación con mejora continua. ¿Quién debe estar en ese paradigma primero? El docente. El docente debe ser de excelencia, es decir, no que sea excelente, no. El docente de excelencia significa el docente que constantemente se está preparando, se está actualizando, está en constante capacitación y preparación, está en constante formación, es consciente de que debe diseñar su propia ruta formativa, ¿ok? Después eso debe permearlo a sus estudiantes para que los estudiantes de alguna manera se automotiven y digan, bueno, yo también quiero estar en mejora continua. No solo lo que me enseñan en la escuela. En lugar de estar en el TikTok y jugando Free Fire, debo leer un libro, debo visitar algún sitio web que le abone al desarrollo de algunas habilidades que son de mi interés, etcétera, etcétera. Mejora continua, maestro. La educación será integral, esto hay que subrayarlo, porque educará para la vida. ¿Esto qué significa, maestros? Ya no más memorizar y vomitar todo en un examen, ¿ok? Ya no más, maestros. Tenemos que de alguna manera transformar ese paradigma bancario, tal y como lo decía Paulo Freire, maestros de maestros en Latinoamérica, que decía, debemos promover una educación que nos enseñe a pensar, no a obedecer. Y educar para la vida nos da, y es normativo, nos permite entonces diseñar en mis clases situaciones de aprendizaje contextualizadas, de tal forma que lo que aprendan los estudiantes en el aula sirva inmediatamente para aplicarlo en la vida, no que sirva hasta que vaya a la universidad. Ese discurso de nosotros los maestros, y que todos lo hemos hecho, por supuesto, de decir, profe, y eso binomio al cuadrado, por la regla general de los binomios al cuadrado, ¿para qué me sirve? Y la respuesta de todo maestro matemático empoderado, bueno, esto lo vas a entender cuando vayas en la prepa y te va a hacer sentido si estudias una ingeniería, lo vas a aplicar en tu campo de trabajo. Ahí es donde te va a hacer sentido, ¿ok? Bueno, ese discurso debe cambiar, maestro. Entonces yo debo diseñar una situación de aprendizaje donde el alumno mínimamente pueda aplicar esa resolución de binomios al cuadrado, ¿ok? Por la regla general. ¿Cómo le voy a hacer? Ahí entra tu diseño creativo, ahí entra tu autonomía profesional y curricular establecida en los lineamientos de la nueva escuela mexicana y pues ya depende de tu formación, ¿ok? A eso se refiere que la educación será integral, educará para la vida, que lo que se aprende en la escuela le sirva no solo en su trayecto académico, sino que lo pueda aplicar en la cotidianeidad de su casa y pueda resolver problemas reales, ¿ok? Desarrollará la convivencia armónica y pacífica, lo vamos a ver en un documento que se llama PENSE, Programa Nacional de Convivencia Escolar, y evidentemente promoverá algunos valores que están ahí en la normativa vigente,
y que poco a poco los vamos a ir visualizando. Muy bien, hasta ahí, maestros, el artículo 3º constitucional, listo, resumido, concreto, con ejemplos, contextualizado, para que tú vayas visualizando cómo aplicar esas ideas y esas características de la educación de acuerdo a normativa vigente, ¿ok? Después, en este mismo decreto, maestros, en 2019 se reforma el artículo 31 y solamente debemos tener en cuenta esto para efectos de nuestra formación docente. Son obligaciones de los mexicanos y esto tenemos que dialogarlo, compartirlo con los padres de familia en algún momento que haga falta, porque bueno, la gran mayoría yo he escuchado que se quejan de la falta de compromiso de los padres de familia. Bueno, ustedes bien saben que hay contextos distintos y es muy fácil juzgar al padre de familia, pero no sabemos cuál es la situación real. Lo que sí sabemos, de acuerdo a normativa, es que ser responsables, son obligaciones de los mexicanos, ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y en su caso reciban también la educación militar, solo en su caso, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto, maestros? Ya en el terreno de la escuela, no el terreno literal, me refiero ya en el contexto escolar. Bueno, directivos y docentes deberán tener comunicación con los padres de familia para hacerles saber que la ley dice que pues de alguna manera los padres de familia se deben asegurar de que los alumnos acudan a la escuela. ¿Por qué? Porque tienen todo el derecho a recibir una educación de excelencia, de calidad, con inclusión y equidad e intercultural. Tienen derecho a ella. Y después, los padres de familia tendrán el compromiso de darles el acompañamiento durante su vida académica, al menos en educación básica. Es decir, velar porque entreguen sus tareas, velar porque puedan practicar lectura, escritura, habilidades socioemocionales, etcétera, etcétera. Si no hay la posibilidad de dar ese acompañamiento, porque todos sabemos, maestros y maestras, que hay diferentes Méxicos, ¿ok? Hay un México donde las familias, algún integrante de ellos, pues tiene el tiempo para poder enfocarse en la educación de sus hijos. Pero hay otros Méxicos donde la mayor preocupación de las familias es qué vamos a comer el día de hoy. Entonces, el maestro, el nuevo maestro, el maestro Nobel y el maestro que ya está frente a grupo, deberá ser empático en ese sentido. Deberá comunicar, dialogar, que hay una ley que pues obliga a que que los padres de familia estén pendientes, pero que también comprendemos que tienen que trabajar para poder precisamente dar esa oportunidad para que los estudiantes puedan salir adelante en su vida académica, ¿ok? Pero también las familias tendrán que velar por el bienestar de los estudiantes y su pleno desarrollo. Y cuando hablamos de bienestar, nos referimos a lo físico y a lo emocional. Por supuesto que nos dará como resultado una vida académica exitosa. ¿Ok? Es lo que dice el artículo 31, maestros. Y bueno, es necesario saberlo porque debemos fundamentar alguna decisión que vayamos a tomar cuando se nos presente un caso, un reactivo, en donde tengamos que evocar este artículo. Tenemos también, maestros, el artículo 73. El Congreso, este artículo 73 es el que precisamente justifica estos procesos de la UCICAM, ¿ok? El Congreso tiene la facultad de establecer el sistema para la carrera de las maestras y los maestros en términos del artículo 3º de esta Constitución. Establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales elementales, medias superiores, secundarias y profesionales. ¿Ok? Si alguien se pregunta, bueno, ¿por qué existe la UCICAM? Aquí está el artículo 73 que lo responde en función de lo que dice el artículo 3º en el apartado donde dice que el Estado fortalecerá la formación continua de los maestros a través de este sistema para la carrera de los maestros y las maestras, ¿ok? La famosa UCICAM.
Muy bien. Entonces, maestros, hasta aquí terminamos con el tema número 1 y vamos a pasar a un apartado que he llamado yo aplicamos el conocimiento. ¿Ok? Vamos a practicar, maestros, con 2 reactivos, 3 reactivos, para que se vayan familiarizando con lo que va a venir en el examen. ¿Ok? Lo primero, maestros, lo básico al momento de responder reactivos de opción múltiple tipo casos. Debo tener comprensión lectora, debo atender a lo que me preguntan, poner foco a lo que realmente me preguntan y no responder por sentido común o por usos y costumbres, ¿ok? Olvídense de ese famoso, no, pues es que hay algunas respuestas que se descartan por lógica. No existe, maestros. Nosotros como elaboradores de reactivos no planteamos una pregunta. A ver, vamos a plantearle, por ejemplo, un ejemplo, maestro. A ver, un reactivo sencillo. ¿A quién se le llama el benemérito de las Américas? Y que nosotros como elaboradores de reactivo pongamos, bueno, Cristóbal Colón, Benito Juárez y Batman. Eso no existe, maestros. Jamás. El elaborador de reactivos, cada respuesta está basada en un documento normativo. No las inventamos. Cada respuesta, ¿ok? Entonces, cuando has escuchado, me imagino, en alguna ocasión decir a alguien que ya sustentó el examen, que dice, es que todas las respuestas se parecen. Pues efectivamente, porque son distractores, ¿ok? Porque hay una metodología detrás del diseño de esos reactivos. O hay otros que dicen que seguramente no estudiaron, no saben el proceso, tienen una mentalidad equivocada frente a este proceso y dicen, es que ese examen fue hecho con las patas, no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, entonces, maestros, también esas voces son las que tenemos que evitar. Yo te voy a compartir lo que es, maestro. Si aún así insistes en tener una mentalidad de esto no, echar la culpa a otros, maestro y maestra, no hay más que yo pueda hacer, ¿ok? Entonces, vamos a ver un primer ejemplo de lo que no viene, ¿ok? Yo te comparto este primer reactivo que no es con la metodología correspondiente. Este es un reactivo nivel cognitivo 1 que pretende valorar si tú recuerdas o no un concepto, un artículo, etcétera, etcétera. Bueno, estos reactivos no te van a aparecer, al menos no así, ¿ok? Te van a aparecer con otra redacción para valorar ese nivel taxonómico 1. Bueno, entonces, voy a plantear la pregunta, hay 3 respuestas, y ustedes abren micrófono y dicen, no, todavía no, y dicen cuál creen que sea la respuesta correcta. Inmediatamente que digan A, B o C, cierran su micrófono, ¿ok? Todavía no lo abrimos, ¿ok? Bueno, atención, maestro. Dice así, ¿qué características debe tener la educación impartida por el Estado en México, de acuerdo al artículo 3º constitucional? Y vienen 3 posibles respuestas. Universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, privada, selectiva, costosa y religiosa, opcional y basada en la enseñanza intercultural. ¿Cuál es la respuesta correcta, maestros? La La A. La La A. Inciso A. Ok. La respuesta correcta, maestros, evidentemente, es el inciso A. ¿Okay? Y les echamos confetes porque efectivamente. Ahora, pues esto no es ningún tipo de reto, maestros. Esto es un reactivo como no van a venir, ¿ok? ¿Por qué? Pues claramente puedo ver que no puede ser privada, no puede ser opcional, sino que debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Listo. Si así fueran los exámenes, maravilloso, todo el mundo lo pasa. Pero este es un ejemplo, maestros, de lo que probablemente no te vas a encontrar en esa prueba óptica.
Por eso, cuando les vendan un simulador que hay miles en redes, descarten ese simulador, maestros, si el que te van a vender tiene 4 respuestas. Porque en el examen solamente hay 3 respuestas. ¿Ok? Desde ahí podemos descartar ese simulador. Descarten ese simulador si tiene de este tipo de reactivos. Porque así no van a venir. Solo lo que va a hacer es acostumbrarte a eso y cuando ya presentes el examen vas a maldecir pensando que el examen está hecho con las patas. Cuando en realidad lo que estaba hecho con las patas era tu simulador. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora, maestros, un ejemplo. Un ejemplo más o menos de lo que sí te puedes encontrar. Atención, maestro. Este es un reactivo nivel taxonómico 3 de aplicación del conocimiento. Así que abusados. Los docentes de una escuela tienen un buen desempeño en cuanto a implementar estrategias didácticas innovadoras. Sin embargo, continúan centrando sus prácticas de evaluación en temas o contenidos, dejando a un lado el enfoque formativo de la evaluación. Identifique la acción docente que centra la atención en las alumnas y alumnos con equidad y con excelencia. ¿Ok? Para ello, maestros, hay 3 opciones. Inciso A, adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes, centrando la práctica docente en el logro de aprendizajes, de tal manera que se posibilite el desarrollo progresivo e integral conforme a las habilidades y capacidades de los alumnos focalizados. Inciso B, diseñar situaciones de aprendizaje auténticas, tomando en cuenta necesidades e intereses de los alumnos, aplicar instrumentos de evaluación formativos, realimentar a través de la comunicación asertiva, considerando circunstancias particulares y culturales. ¿Ok? Esa no es la respuesta, solo le di para atrás. ¿Ok? Inciso C, diversificar las estrategias didácticas como preguntas detonadoras, problemas abiertos, procesos dialógicos, juegos, trabajo por proyectos, secuencias didácticas, dilemas, debates, asambleas y estudio de casos. Evaluar sus desempeños con instrumentos de evaluación sumativos. Respuesta correcta, maestros. B. B. La B. Sí. B. Sí. La B. La B. B. Inciso C. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí. Bueno, vamos a ver, maestros. La respuesta correcta, otra doble. La respuesta correcta, maestros, y más correcta, maestros, es el inciso B. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué es el inciso B? Ok. Bueno, vamos a analizar, maestros, porque así deben ir ustedes analizando estos casos, ¿ok? Yo planteo estos reactivos, que son básicamente utilizando la metodología USICAM, para que se vayan acostumbrando y para que vayan viendo cómo ir analizando el reactivo, ¿ok? El inciso A, maestros. Fíjense bien, adoptar medidas para responder a las necesidades de los estudiantes, centrando la práctica docente en el logro de aprendizajes. Hasta ahí, maravilloso. Hasta ahí no hay problema. Es una práctica centrada en la atención en las alumnas, alumnos con equidad y excelencia. Hasta ahí vamos bien. Pero después dice, de tal manera que posibilite el desarrollo progresivo integral. Palomita, hasta ahí vamos bien. Después dice, conforme a las capacidades y habilidades de los alumnos, y la palabra que tumba, maestros, esta posible respuesta es focalizados. ¿Ok? Maestros, atención con lo que voy a decir. La educación no puede, de alguna manera, etiquetar. Estos alumnos tienen un nivel más bajo, por lo tanto voy a hacer actividades exclusivas para ellos. Ese es un modelo de integración que ya no existe más, al menos en la normativa. ¿Ok? Entonces,
Si yo hablo de alumnos focalizados, entonces no, mi clase no es ni con equidad ni de excelencia, mucho menos inclusiva. ¿Ok? Entonces, ahí empiezo a descartar y quito. Ahora, la C, que está muy bonita, maestros, pero hay algo que viene a tirar todo. Recuerden el caso, son docentes que trabajan muy bien, pero que cuando evalúan siguen concentrados en evaluar temas y dejan a un lado el enfoque formativo de la evaluación. Por lo tanto, no están utilizando instrumentos formativos. Entonces, si nos vamos al inciso C, eso es lo que dice, maestro. Miren, diversificar estrategias didácticas. Excelente. Vienen ahí una serie de estrategias didácticas maravillosas. Asambleas, debates, todo muy bien. Estudio de casos, perfecto. Pero luego dice, evaluar sus desempeños. Eso está muy bien, evaluar desempeños es correcto. Pero dice, con instrumento de evaluación sumativos. Ahí es donde viene a tumbar toda la respuesta. ¿Ok? En cambio, vemos el inciso B. Diseñar situaciones de aprendizaje auténticas. Palomita, porque eso es normativo. Se toma en cuenta necesidades e intereses de alumnos. Palomita. No voy a evaluar ni diseñar situaciones de acuerdo a lo que yo crea, sino es de acuerdo a las necesidades e intereses de los alumnos. Aplicar instrumentos de evaluación formativos. Súper palomita, ahí está ya listo. Esperemos que no haya algo que tire la respuesta. Realimentar a través de comunicación asertiva. Palomita. Considerando circunstancias particulares y tradiciones culturales. En este párrafo, maestros, está lo que dice el artículo 3º constitucional. Educación con equidad, inclusión, excelencia e interculturalidad. Educación intercultural. Entonces, ahí, maestros, es donde llegamos nosotros a la respuesta correcta. Este caso, maestros, es como nosotros aterrizamos el artículo 3º constitucional en el aula. Vean cómo una simple situación normal, porque esto existe en muchas escuelas, viene a contraponer a lo que dice la normativa. ¿Ok? Entonces, ese pensamiento, maestros, aquellos que aún no somos docentes frente a grupo, es el que debemos ir apropiando. Ahí es donde entra la comprensión, nuestra segunda meta. Lo que te compartí ahora, compréndelo a partir del análisis de estos casos. Y cuando ya estés frente a grupo, aplícalo. O cuando ya estés en el examen, ahí es donde vas a aplicar este conocimiento. Muy bien, maestros. Entonces, avanzamos. Avanzamos. Y una disculpa por esta situación. Bueno, vamos con otro caso, maestros. Más like. ¿Ok? Más like. Fíjense bien, maestros. Atención. Dice el reactivo. Identifica la acción docente que promueva la inclusión a partir de implementar los principios establecidos en el artículo 3º constitucional. ¿Ok? Inciso A. El docente de tecnología implementa un proyecto para reciclar la basura. Forma equipos mixtos y asigna roles de participación a todos los integrantes de cada equipo. Inciso B. El docente de español canaliza con personal del DIF municipal a un alumno con problemas de conducta e hiperactividad, con la finalidad de mejorar su rendimiento e integración a la clase. C. El profesor de matemáticas planea una actividad específica y distinta para un alumno con problemas de cálculo mental y de esta manera se nivele con sus demás compañeros. ¿Respuesta correcta, maestros? A. La A. Inciso A. La Inciso Inciso A. La B. A. Inciso A. ¿Ok? Ok, maestros. Vamos a ver entonces la respuesta correcta, maestros. Y la respuesta correcta es... Inciso. Echamos confeti, maestros, a todos los que dijeron inciso A. Muy bien. Vamos a analizar el reactivo, porque muchos dirán, pero el DIF, que no sé, tranquilos. Vamos a ver primero los que no.
El inciso B, maestros, aquí te va un tip. Cuando te dicen identifica la acción docente, ¿ok? Acción docente, se refiere, y esto te lo digo como elaborador de reactivos, se refiere a que la respuesta que buscamos es algo que hace el docente, no es algo que delega, que dice, no, pues voy a traer a un conferencista para que concientice a los alumnos. Eso no es una acción docente. De hecho, normativamente hablando, pues no hay algo, al menos desde el ámbito docente, para que tú hagas eso. Hay un ámbito que es el ámbito de gestión. Ahí es donde el directivo puede determinar cuáles son las instancias que sí podemos nosotros trabajar, ¿ok? Entonces, el docente de español canaliza con personal del DIF. Es el equivalente a decir, no, pues la verdad es que con este alumno con hiperactividad yo ya no puedo. ¿Sabes qué? Llévenlo al DIF, con el psicólogo del DIF. Eso, maestros, es usos y costumbres. No es normativo. Es, me desentiendo. No sé, no me preparé para esto. Entonces no has leído el artículo 3º constitucional, ¿ok? Donde tengo que dar una educación de excelencia, inclusiva, con equidad, con interculturalidad, ¿ok? Es la clave más. De hecho, son las palabras que me van a escuchar, me van a oír decir durante todo este proyecto formativo y donde van a ver en casi todos los documentos normativos los mismos conceptos, ¿ok? Porque es normativo, es la base, es la cuestión legal, ético y filosófico de la educación, del sistema educativo mexicano. Entonces, desde ahí yo ya descarto. Eso de que canalizo el DIF está totalmente fuera de normatividad. Es una acción segregadora. Siguiente, el profesor de matemáticas planea una actividad específica y distinta, ahí ya, para un alumno con problemas de cálculo mental. De esta manera se debe nivelar con sus compañeros. Lo que yo ahí estoy diciendo es, yo, profesor, no soy capaz de planear una clase para que participen y aprendan todos, que es el equivalente a la educación inclusiva. Entonces, lo que estoy diciendo es, hay un alumno que tiene problemas y pues ahí le voy a poner una actividad ahí X para que más o menos se nivele. Maestros, esa es una acción totalmente fuera de normatividad. ¿Que en la realidad ocurre? Pues por supuesto. ¿Por qué ocurre? Porque les dije en un inicio, te evalúes o no te evalúes, tú debes saber esta normativa, porque eres un profesional de la educación, ¿ok? Entonces, en el inciso A, ahí está todo maravilloso. El docente de tecnología implementa un proyecto para reciclar basura. Desde ahí, maestros, la estrategia de proyecto pues es inclusiva por naturaleza, por metodología. Forma equipos mixtos, o sea, hombres y mujeres, y asigna roles de participación. Incluye a todos de manera equitativa, a todos los integrantes de cada equipo. Listo, maestro. Ahí está la traducción de los principios establecidos en el artículo 3º constitucional. Este es un reactivo nivel taxonómico 1. Entre 1 y 2, porque hay algo de comprensión que debe haber en mi procesamiento de la información para poder llegar al resultado ideal. ¿Ok? Muy bien, maestros y maestros, pues vamos bien, vamos avanzando. Ya considero que de aquí a mañana van a estar listos para ese examen. Así que así de rápido es esto. No se preocupen. Muy bien. Vamos entonces. Ganas de sobresalir a los pies del cerro Santa Marta y San Martín. Se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Antes de que llegara la primera iglesia, existía una deidad venerada por ancestros. Allá por el año de 1850 se hallaba una estatua en la cima de un cerro. Chan es señor del monte, guardián del pueblo, alzando el árbol de la vida ante el cielo. Un hallazgo que no